Buenas noches. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Bueno, vamos a continuar con lo que es el tema que habíamos visto. ¿Se recuerdan que estábamos pues viendo lo que era los diferentes tipos de muestreo? Habíamos visto los muestreos probabilísticos y los no probabilísticos. También diferenciamos que era el probabilístico con respecto al no probabilístico y los enumeramos también. Dentro del contenido, si ustedes se recuerdan, permítanme, esta parte sí se la voy a mostrar. Permítanme un momento, que no encuentro el tema. A ver. Creo que aquí está. Sí. Esto sí, se lo voy a mostrar. Estos son los tipos de muestreo que habíamos visto, ¿verdad? Ayer estuvimos viendo lo que es el aleatorio simple, vimos el que es por cuotas o proporcionales, el estratificado, el que es por cuotas o proporcionales o conglomerados, y el resto solamente los enumeramos, ¿verdad? Que en este caso fue el sistemático, el polietápico y el estratificado, si no más recuerdo. Por el otro lado, pues estaban los no probabilísticos, que el que está por conveniencia es el que está en segundo lugar en el material de Tapia, ¿verdad? Y el que es por cuotas o proporcionales, que en este caso es no probabilístico, ¿verdad? Y los otros dos que no aparecen son con fines especiales y de juicio. Eso lo vimos el día de ayer. Ahora, en el material de apuntes, aquí definimos el aleatorio simple, donde habíamos hablado que se escogían al azar a partir de listas. El estratificado, donde se hacen selecciones de subgrupos o submuestras, tomando en cuenta ciertas características similares, lo que es por racimo, que aquí se hacen dos cosas. Se hacen los grupos o racimos o conjuntos, y la segunda parte es que dentro de cada racimo todos son susceptibles de ser escogidos. Y finalmente el no probabilístico, el que es por cuotas o proporcionales, que en este caso se establecen cuotas o grupos que son exactamente réplicas del universo, y después viene la selección por parte del investigador de las unidades de muestreo. Y la intencionada, donde existe un criterio por parte del investigador, es decir, que escoge intencionalmente cada una de sus unidades. Bueno, y ahí comenzamos a ver los diferentes procedimientos de muestreo. Y aquí nos saltamos hasta la página, ya les digo, por eso fue que se me tardó un poquito, porque ya me había ido. Miren, todos estos son ejemplos precisamente que les hablaba ayer para poder determinar precisamente una muestra estadística. Después llegamos a esta parte, que es la obtención de la información. Ahora, en esta parte, recuerden que la obtención de la información es lo que nosotros llamamos como trabajo de campo, ¿verdad? El trabajo de campo. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Aquí recolectamos precisamente la información de diferentes formas o maneras. Ahora, ¿qué características debe de tener dicha obtención de la información? A ver si ustedes se recuerdan. ¿Qué características, de acuerdo a lo que ahí establece, cómo debe de ser la información que se obtiene? De acuerdo al material de Bernal en la página 191. ¿De qué depende en la obtención de la información? Pregunta abierta. ¿De la confiabilidad y validez del estudio? Así es. Depende de la confiabilidad y la validez del estudio. La información que nosotros requerimos tiene que ser confiable y válida.
Por eso hay que recogerla con sumo cuidado y dedicación, tal como lo dice Bernal en la página 191, ¿verdad? Ahora, ¿con qué otro nombre se le conoce a la recolección de la información? Pregunta de examen también. Ahí está en el siguiente párrafo, Sofía. Se le conoce como trabajo de campo, dice. Exactamente, trabajo de campo, ¿verdad? Ese trabajo de campo, recuerden que aquí es donde probamos las hipótesis. Y si en el caso de solo formulamos preguntas y objetivos, ¿verdad? En ese caso respondemos esa parte. Pero también aquí respondemos, además de las hipótesis, también las preguntas, los objetivos del problema de investigación, ¿verdad? Entonces, todos esos datos tienen que ser confiables. ¿Qué significa? Que deben ser pertinentes, deben de ser suficientes, ¿verdad? Y con adecuadas fuentes y técnicas de recolección de datos. Antes de pasar a la siguiente página, Bernal, a través de otro autor, me habla Cerda. Cerda dice de que la información se puede obtener de dos tipos de diferentes de muestras. ¿Cuáles son? Esto lo hacíamos uso también al momento de construir el marco teórico. Serían las fuentes primarias y las secundarias, abogado. Así es. Si ustedes se recuerdan, en la confección del marco teórico, nosotros lo que hacíamos era ver tres tipos de fuentes. Pero ¿por qué la diferencia en ese sentido? Porque si usted ve, aquí la información que más nos interesa es precisamente la información que ahí mismo se nos pide, que debe de ser esa información directa, ¿verdad? De donde se origina lo que nosotros requerimos, ¿verdad? Que nace precisamente del lugar, perdón, del lugar de los hechos, de las personas, de las organizaciones, de los acontecimientos. Entonces, todos y cada una de esas cosas son las que nosotros nos sirven como fuentes de primera mano. Ahora, las fuentes de segunda, bueno, digo yo, no es el término adecuado, de segunda mano, no, las fuentes secundarias, estas son aquellas que de alguna manera nos permiten llegar, es cierto, a las fuentes primarias, pero ojo, a la fuente original, pero no son generalmente fuente original, ¿verdad? Sino que nada más nos ayudan a referenciar, ¿verdad? En este caso, pues podemos hablar de una infinidad de documentos escritos, que se da mucho en la confección o investigación documental, ¿verdad? ¿Qué tipo de documentos? A ver si se recuerdan. ¿Qué tipo de documentos? ¿En cuál dijo, abogado? En la fuente secundaria. En las secundarias. Sí. Los libros, abogado, las revistas, los documentos escritos. Los documentales, los noticieros. Sí, en medio. El medio Exactamente. impreso. Exactamente. Todas Los esas noticieros. informaciones que de alguna manera, ¿verdad? Requiera, ¿verdad? Un tipo de extracción, de recopilación de información, ¿verdad? Entonces, esos son los dos tipos de fuentes de acuerdo a Cerda. Ahora, en las técnicas de recolección de información, pero se me olvidaba algo más. Ay, disculpen, que ando un poquito por el medio ambiente, porque está un poco helado. Bueno, entonces, una cosa importante. Cualquiera de estas fuentes es válida siempre siempre y cuando el investigador siga un procedimiento, ¿verdad? Que en este caso sea adecuado, sistematizado y que vayan de acuerdo a ciertos elementos. Esos elementos son características del tema, los objetivos, el marco teórico, la hipótesis, el tipo de estudio y el diseño seleccionado. Todos estos elementos les va a servir a ustedes para definir las técnicas de recolección de la información, ¿verdad?
Entonces, estas técnicas de recolección de la información nos permite que desarrollemos un proceso que sea más válido, más confiable y que nos permita generar un conocimiento válido, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué técnicas de recolección son generalmente las que utilizamos? Las más comunes, ¿cuáles son? A ver si se recuerdan el texto de Bernal. ¿Cuáles son esas técnicas? Las más conocidas. Las encuestas, Las encuestas, exactamente. ¿Qué otra? Las entrevistas. Las entrevistas. ¿Qué más? Los experimentos, Ujú, los inventarios. sí, puede ser. Vaya, ¿qué fuente es la que más les gusta recurrir a ustedes? El internet. Esa es una Los medios fuente de de información. comunicación. Sí, exactamente. También es una fuente más novedosa, más cercana, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos escudriñamos lo que es esa información en la red de redes. Ahí hay mucha información, pero ojo, no toda es válida, ¿verdad? Y es confiable. Eh, la observación directa. En el material de César Bernal, ahí se mencionan buena parte de estas. Les voy a enseñar precisamente. Aquí está, miren. Está la encuesta, la entrevista, la observación directa. Miren, nos hacía falta ¿cuál? El análisis de documentos. Esas son las más comunes. Ahora, hay otras que depende del tipo de investigación o el tipo de diseño de investigación. Estas pueden ser, de acuerdo a esos dos tipos, las técnicas de recolección de la información pueden ser, de acuerdo a Muñoz Giraldo 2001, adecuada a cada tipo de investigación, en este caso a la investigación cuantitativa y a la cualitativa. Si vemos las técnicas de recolección que utiliza la cuantitativa son las más comunes. Vaya, ya mencionamos algunas de las que están ahí. Y un poquito antes van a ver estas, miren. A ver, Sofía, léame las que están ahí, de las que no están, de las que ya habíamos visto. Observación sistemática, Ujú. escalas de actitudes, análisis de contenido, test estandarizados y no estandarizados, grupos focales y grupos de discusión, pruebas de rendimiento, inventarios, fichas de cotejo, experimentos, técnicas proyectivas, pruebas estadísticas. Ujú. Y ojo, estas son las de la investigación cualitativa. Si ustedes se fijan, parece que fueran más, ¿verdad? Miren que aquí ya se repiten algunas. ¿Cuáles son las que se aplican a la investigación cualitativa? Esta, ¿ver? Miren, historias de vida, autobiografías, las anécdotas, los relatos, las notas de campo, preguntas etnográficas. Miren, aquí sí está el análisis de documentos, los diarios, los cuadernos, los archivos, los cuestionarios, survey social, métodos sociométricos, los inventarios y listados de interacciones. Aquí se agrega más al anterior, ¿verdad? Grabaciones de audio y video, fotografías y diapositivas, los test de rendimiento, técnicas proyectivas, y miren, este también se repite, ¿eh? Grupos focales y grupos de discusión, pero ojo, tienen un objetivo diferente. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a cada tipo de investigación. Porque en el caso de la cuantitativa, queremos reflejar más datos estadísticos, ¿se recuerdan? Pero en la cualitativa no, vamos más que todo al sujeto, ver sus cualidades, ver a la organización cómo funciona, ¿verdad? Ver a todo ese conjunto de elementos, pero de manera más puntual. Entonces, de ahí va a depender también el poder escoger
la técnica de recolección que mejor, ¿verdad? Se puede afinar a cada uno de los objetos de dichas investigaciones. Bueno, en el material de Bernal, ahí hablamos de algunas técnicas. Hablamos, por ejemplo, de la observación. Miren qué interesante. Procedimiento empírico por excelencia, el más antiguo. Aquí utilizamos los sentidos para observar los hechos, realidades sociales y a las personas en su contexto cotidiano. Aquí, para que dicha observación, dice, tenga validez, es necesario que reúna estas dos características. Miren, que sea intencionada y que sea ilustrada. ¿Y qué significa eso? Bueno, que tenga un objetivo determinado y que esté guiada por un cuerpo de conocimiento. Ahora, fíjense de que existen diferentes modalidades de acuerdo a cada uno de estos elementos, ¿ve? Medios utilizados, el papel del observador, el número de observadores, el lugar donde se realiza la observación y también hasta podemos utilizar diferentes tipos de instrumentos. Y como ustedes se percatan, esos instrumentos, más que todo, ¿a qué nos ayudan? A registrar la información. Miren, diario, cuaderno de notas, los mapas para podernos ubicar y los dispositivos mecánicos, tecnológicos y de registro, que son los más comunes para este tipo de... Ahora, miren las ventajas y las desventajas. Vaya, quiero que me miren ustedes las limitaciones. Enfoquémonos en esa parte. ¿Qué significará? A ver, Dayana, ¿por qué será la proyección del observador? ¿A qué se referirá la proyección del observador? Buenas noches, abogado. Parece que tiene lento el internet, Dayana. Bueno, a ver. Creo que es lo que cada uno observa de algo. Ajá. Vaya, por ejemplo, puede Sí, es que me está... influir la religión, por ejemplo, algún aspecto moral. ¿Qué creen ustedes? A ver, Dani. Buenas noches, abogado. Sí, ahí cuando dice la proyección del observador, yo pienso que es el enfoque que él le dé o los conceptos previos que él tenga y cómo quiera abordar el tema bueno, cómo quiera analizar los datos. Eso sería una limitante, porque ahí va a influir lo que yo piense o lo que yo crea. Entonces, Exactamente. Muy bien, esa última parte, Dani, es muy interesante porque en vista de todo lo anterior, su proyección va a depender de lo que usted considere. Y de repente, pues, los otros observadores o los otros investigadores no tienen el mismo criterio. Entonces, ahí puede haber algún sesgo y hay que tener mucho cuidado. Bien, esta otra parte dice, existe el peligro de hacer generalizaciones no válidas a partir de observaciones parciales. ¿A qué se referirá eso? A ver, Leslie. Le decía, en la limitación dice que existe un peligro de hacer generalizaciones no válidas a partir de observaciones parciales. En un simple español, ¿qué es lo que usted entiende ahí, Leslie? Que no va a ser válido solo por observar, ¿No va a ser válido? solo por la observación. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Le ha pasado a usted que de repente le presentan a alguien y usted dice, aunque parezca una burla, ¿verdad? Sí, es cierto, No. cuando le presentan a alguien y dice, ay, me cayó mal. Exactamente. Ay, tal cosa. Entonces, pero después, a medida que usted conoce a la persona, entonces va cambiando la perspectiva que tenía de ella. Exactamente. Igual en la observación directa, cuando usted lo está haciendo de manera sistemática y de repente creyó haber visto algo, entonces
usted lo generaliza y realmente tal vez necesita observar, ¿verdad? Un poco más de tiempo, ¿verdad? De otra manera para que así no pase ese inconveniente. La parte de la influencia del observador sobre la situación observada es cuando participa. Y la otra, esto es muy común, que a veces confundimos lo observado e interpretamos otros hechos. Vaya, alguno de ustedes yo creo que ha visto el cine mudo, por ejemplo. El cine mudo fue un avance bastante grande, pero si no tiene los diálogos, usted muy difícilmente lo va a entender, sí, porque usted de esas observaciones puede usted confundir algunos hechos e interpretar otras cosas. Entonces los diálogos le sirven de mucho para poder cambiar ese punto de vista. Pero en una investigación es diferente, ¿verdad? Por eso hay que tratar en lo posible de reunir esas características de la validez y la consistencia o pertinencia de cada una de esas pruebas que se recogen, ¿verdad? A ver, y miren las ventajas. Si bien es cierto, son menos, pero la observación es una de las técnicas que más utilizamos. Aquí radica más que todo de cómo usted realiza dicha observación o cómo aplica la técnica de la observación. Fenómenos se estudian dentro de su contexto, no necesita preguntarle a nadie más, usted lo puede hacer directamente. Y por otro lado, no necesita muchas veces preguntar para poder levantar la información. Muchas veces para la encuesta necesita otras personas, para la entrevista necesita otras personas. Para el análisis documental necesita la bibliografía, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Pero aquí la observación nada más se vale del mismo observador para poder ver precisamente la observación, lo que está percibiendo. Bueno, otra de las técnicas es la entrevista. Fíjense, ¿verdad? ¿En qué consiste? ¿Será un monólogo, una entrevista? ¿Verdad que no? No, abogado, es una plática entre dos o más personas. Sí. Y miren, aunque no parezca, pero una persona no solamente tiene que ir a preguntar. Una persona tiene que dialogar. Una entrevista es diferente solo a lo que es la encuesta, por eso. Una de las características que tiene la encuesta es que el cuestionario es bien estándar, eso sí. Y en el cuestionario que se aplica para la entrevista es diferente. Generalmente hay cierta apertura, ¿verdad? Para poder como repreguntar, poder hacer otro tipo o otro estilo de preguntas, etcétera, etcétera. Pero en la entrevista, en este sentido, tiene que seguir ciertos lineamientos o ciertas pautas, partiendo de las dos modalidades que ahí tenemos. Miren, fíjense, que una se aplica casi siempre a la cualitativa y la otra se aplica a la cuantitativa, de acuerdo al tipo de entrevista que usted quiera realizar. Miren los principios directivos de la entrevista, ¿eh? Miren qué interesantes. Conocer previamente el campo. Pero les digo, debe ser un diálogo. Si usted solamente va a preguntar y el otro va a responder, eso no necesariamente es un diálogo. Un diálogo es que usted interactúe con la persona en base ya a un conocimiento que usted tenga sobre el tema. Por eso es importante conocer el tema, ¿verdad? Y que sea adecuado con el mismo. Un clima adecuado, concretar con anticipación la entrevista, la presentación de ustedes en sus objetivos, qué es lo que realmente quiere obtener por respuestas, porque recuerden que en base a esas respuestas usted le va a dar respuesta, valga la redundancia, a las preguntas de investigación, a los objetivos y a las hipótesis del estudio. Usar el cuestionario de manera informal, esto es que a veces se puede repreguntar o puede usted saltarse algunas preguntas dependiendo de cómo usted vaya desarrollando la misma. Dar tiempo para pensar las respuestas. Hay personas que no parecen, pero fíjense que a veces ya tienen la respuesta y le responden a la otra persona. Y no es así. Ok, sino que debe de ser diferente. No dar por respondidas preguntas que se deriven de otras. Yo creo que a la mayoría de ustedes no les gusta en sus exámenes hacer una pregunta sobre la misma pregunta.
Porque ¿qué pasa? Si no contesta bien la primera pregunta, es seguro que la segunda pregunta no la va a responder bien. Esa es una característica y debemos de tratar de evitar de que sea así, para evitar ese tipo de situaciones y otras más. Vaya a utilizar frases de transición, no ser algo así como muy robótico y decir pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. No, no, ahí estar dialogando. Fíjese que quiero saber sobre esto. Yo tengo entendido que encontré esta información y es sobre esto. ¿Y usted qué opina? Bueno, entonces ahí da la respuesta. Ah, entonces yo puedo constatar que en esta pregunta también puede y cabe lo siguiente. Entonces ahí vuelve a hacer otra pregunta y así. Otra cosa es que debe de registrar la información con las mismas palabras del entrevistado. Muchas veces pasa eso, que a veces lo hacemos porque recuerden que a veces se traslada esa información a un documento. Entonces, ahora pues utilizamos otro mecanismo, vaya, hacemos videograbaciones, hacemos hasta grabaciones también de voz, como para poder levantar la información y tratar de registrar exactamente la información tal como se realizó la misma. Y fíjense aquí las ventajas y las limitaciones. Vuelve a ver esa característica que hay más limitaciones que ventajas. Vaya, fíjense por ejemplo las ventajas. Es eficaz para obtener datos relevantes. ¿Por qué creen ustedes que será eficaz obtener datos relevantes en una entrevista? A ver, Conrado. ¿Por qué será? Buenas noches, abogado. Buenas noches. Disculpe que estoy aquí dentro de una iglesia. No, no se Eh, preocupe. Sí, bueno, sobre esas ventajas es eficaz para obtener datos relevantes porque así se va confirmando realmente lo que queremos conocer, ¿verdad? Vamos, como una entrevista laboral, dónde vive esa persona, qué se dedica, qué ha hecho sus últimos años, así pues. Entonces, eso se practica bastante, pues. Sí. Eso es lo que tengo entendido como una ventaja y es eficaz, pues, porque así uno va conociendo y quién es la persona que se va a contratar. Y ojo, ¿por qué a veces les digo yo de que es eficaz para obtener datos relevantes? Porque ¿a quién le va a preguntar? Vaya, cuando uno de repente no sabe o desconoce sobre un tema, ¿a quién le pregunta? Le pregunta al que sabe, sí o sí. Usted le va a preguntar a un especialista. Imagínese que usted está haciendo una investigación sobre derecho penal. No, de repente, ¿qué va a preferir preguntarle? ¿A un abogado que mira todas las áreas del derecho o a un abogado que se especializa, por ejemplo, en procedimiento penal? Claro, vamos a tratar de buscar un abogado que navega en el tema. Ok, porque es eficaz, ¿verdad? En ese sentido, vamos a obtener información que nos interese. Y, y otra cosa, nos va a facilitar, como él sabe, como ella sabe, como él conoce, como ella conoce, pues a esa información podemos aplicarle tratamiento estadístico, ¿verdad? Ya en base a la experiencia, entonces. También, eso es muy importante, muy importante. Y fíjense las limitaciones. ¿Por qué creen ustedes que todas las respuestas tienen igual validez? ¿A qué se referirá ese término? Que no hay respuestas equivocadas. Respuestas de igual validez. Todas las respuestas son válidas porque las tenemos el objeto de investigación, o sea, del experto, como nos había dicho, y no les podemos dar un valor más a una y a otra. Tendríamos que analizarlas todas como conjunto. Exactamente, esa parte es muy interesante, ¿cierto? ¿Verdad? Sí, Dani, bien lo inició Sofía, ¿verdad? En ese sentido. Pero eso se toma en cuenta porque todas esas respuestas deben de tener, ¿verdad? Un elemento en particular que nos ayude a enriquecer precisamente el objetivo
o el objeto de la investigación. Este sí es un problema. ¿Por qué será que hay incongruencias entre lo que dice y lo que hace? ¿Qué piensan ustedes? ¿Mm? Que se está hablando de un tema, pero está haciendo, por ejemplo, si usted está hablando de, vamos a suponer, son huevos, pero usted lo que está viendo es tela, por ejemplo, entonces no está hablando del mismo tema, está hablando de otra cosa. Ujú. Exactamente. Y eso es muy común, pasa a veces, fíjese, a veces vivimos como en una situación que de repente pues es de una forma, pero decimos totalmente lo contrario. Pregúntele, por ejemplo, a una persona que no son todos los políticos son así, ¿verdad? Pero el mejor ejemplo que yo les podría dar. Dice una cosa, pero realmente es otra cosa lo que se está haciendo. Y así puede ser aún un investigador, tiene que tener mucho cuidado en ese sentido. Las respuestas dependen del interés y motivación del entrevistado, es cierto. Si usted lleva muy bien preparado el cuestionario, si usted define muy bien sus objetivos y le presta atención al diálogo que va a tener con el experto le va a sacar a usted el mayor de los gustos. Le va a sacar el jugo, como se dice vulgarmente. Y a viceversa, también el experto le va a llamar mucho la atención. Entonces, por eso tratemos de evitar ese tipo de situación. Porque la motivación de a quien vamos a realizarle la investigación debe de estar al tope, ¿verdad? Para obtener la mayor parte de la información que nosotros pretendemos. Y la toma de datos influye en el entrevistador y su presentación personal. Ay, sí, esto es bien común. Yo, por ejemplo, en ciertas oportunidades, yo les pedí a mis estudiantes que hicieran algunas entrevistas. Y miren que pasó una vez algo bien peculiar. Uno de los jóvenes tenía un programa muy juvenil, aprovechó, creo que era en un canal no era de los canales así de los normales, del 1 al 12, por ejemplo. No, era un canal ya de allá entre 50 y 60, creo, que era un canal de juvenil que daban en los 90, a ver, en el año 2000. Entonces el joven daba mucho a andar a su moda y aprovechó al camarógrafo. Esta clase la estaba dando yo, me acuerdo yo, en agrario, perdón, en periodismo. Y él fue a entrevistar precisamente al director del Instituto Nacional Agrario en aquel entonces. Cuando lo mira a él, cómo anda con una moda de vestir, y él es un abogado, anda vestido elegante, no le prestaba ningún tipo de atención, no le daba importancia. Entonces, en ese momento, más bien él ya quería terminar la entrevista. Gracias a que tuvo cierta pericia, él como entrevistador logró que el objetivo se centrara no solamente en su presentación personal, sino que cambió su perspectiva, vio que conocía del tema, entonces el experto le suministró la información que él requería. Entonces, para que se fijen que a veces influye también esa situación. Bueno, en el material de Tapia, el de apuntes, perdón, en el otro material, aquí tenemos un cuadrito bien interesante donde se desarrolla la recolección de la información. Fíjense, habla de los tipos de fuentes, de las técnicas principales y habla de los pasos para recolectar la información. Miren qué interesante, claridad en los objetivos de investigación que va a realizarse. Eso lo hablamos en las técnicas más reconocidas, observación y entrevista. La selección de la población o muestra. Recuerden que este es un paso previo, que más bien nosotros ya lo tuvimos que haber seleccionado y también definido. El diseño y la utilización de las técnicas de recolección de la información. Arriba se les da un listado que son de diferentes formas y maneras. Pero ojo, cada una de ellas depende del tipo de investigación, de las preguntas, de los objetivos, de las hipótesis, del diseño,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso va a depender para que usted pueda confeccionar esas técnicas que nosotros realmente requerimos para recoger la información. Y finalmente es eso, ¿verdad? Recoger la información. Volvemos otra vez ahí a este esquemita que ayer lo mencionó Dani. Miren desde dónde empezamos, desde la definición del tema, ¿eh? Y miren hasta dónde hemos llegado en la recolección y procesamiento de los datos. Todo esto dentro de esta parte se está confeccionando el marco de referencia. Imagínense, todo esto, o sea que siempre se está recogiendo información y siempre de alguna manera todo eso nos va a servir para el proceso de investigación científica. De ahí pues vamos a la siguiente etapa, que ya es el procesamiento de la información. En la parte de apuntes aparecen antes que nada algunos datos de cómo deben de ser, por ejemplo, los cuestionarios. Miren qué interesante, antes de entrar al otro tema, miren. Las técnicas de recolección de datos se apoyan en lo que es la utilización de cuestionarios para cumplir su objetivo. ¿Cómo debe de ser un cuestionario? Bueno, debe de ser un instrumento rigurosamente estandarizado. Eso sí, así se estableciera, porque recuerden que también vale algo no estándar, pero esto se aplica más que todo a otro tipo de técnica, que traduce y operacionaliza el problema de investigación. Volvemos a los dos requisitos. Miren, ¿cuáles son los dos requisitos que había mencionado Sofía en un principio? Estos dos, ¿ves? Validez y fiabilidad. Bueno, ahora, aquí podemos ver que en los cuestionarios hay algunos aspectos que son importantes para poder desarrollar las preguntas. ¿Cómo hacemos las preguntas? Miren aquí, ¿ven? Preguntas abiertas. ¿Cómo son las respuestas? Pues abiertas. ¿Qué piensa de los partidos políticos? Un tema. ¿O qué piensa, por ejemplo, de X tema del gobierno en el ámbito de educación, por ejemplo, o en empresarial o economía? Las preguntas cerradas o dicotómicas. Si usted dispone de esta pregunta, solamente tiene dos posibles respuestas. No debe de generar una opinión. Por eso se llaman cerradas. Las categorizadas, aquí sí pueden ser de dos subtipos. Miren, las respuestas en abanico, que aquí usted selecciona una de las variables. Solo una. Marca aquellos problemas que usted considera más graves. Pero ojo, perdón, este es al revés. Aquí sí se pueden seleccionar varios. Aquí yo podría agregarle, por ejemplo, marque en su nivel de importancia del 1 al 5, en donde el 1 es el más importante y el 5 es el menos importante, que usted considera como más graves. Bueno, entonces usted, cualquiera de estos, todos los selecciona y de alguna manera usted determina cuál es más importante y cuál es menos importante, de acuerdo a ciertas valoraciones que usted mismo propone en la pregunta. Y las preguntas por estimación, si se fija, aquí sí es una sola respuesta, aunque sea una respuesta en abanico, porque es una variable con respecto a otra, ¿verdad? ¿Cómo evalúa la gestión del gobierno en el ámbito tal? Entonces usted selecciona una nada más. Qué muy mala, qué regular, qué excelente, etcétera. Y miren cómo debe de ser la manera para formular las preguntas. Claras y precisas, de fácil comprensión, contener una sola idea, no hacer preguntas dirigidas. ¿Qué significará una pregunta dirigida? A ver, un voluntario. A ver, Adama. Que nosotros nos induzcamos a la respuesta, o como sí o no, no sé, algo así. Puede ser. O pueda que yo le diga, Adama, o le estoy aplicando una encuesta y le diga cuánto gana en su trabajo. ¿Me entiende? Es una pregunta dirigida, muy personal. Podría ser. Ya le entendí. Okay. Cuando son dirigidas son preguntas muy personales, entonces. Puede ser. Pueden ser muy personales o pueden ser de repente que la respuesta no dependa directamente de usted también. Ok. ¿Verdad? Sí, gracias, abogado. Ok. Otra cosa. ¿A qué se referirá esto? Utilizar un lenguaje adecuado y respetando el lenguaje de grupo.
¿Será lo mismo ir a aplicar, por ejemplo, una entrevista, una encuesta a un lugar del país en donde el nivel educativo ni siquiera llega al 6º grado, o ir, por ejemplo, a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? ¿Qué creen ustedes? No es igual, abogado, porque influye el nivel educativo y también si utilizamos términos científicos o técnicos. Así es. Entonces, ahí debemos de adecuarlo al nivel educativo de la población más que todo, o a lo que estamos tratando de investigar. Exacto. Porque si fuera para medicina, podemos usar términos técnicos, pero para una población en general tenemos que usar términos generales, como dice. Ujú. ¿Qué es el lenguaje de grupo, verdad? Un lenguaje adecuado, de acuerdo al lugar donde va a ir a hacer o aplicar dicha técnica. Y miren que esto es interesante, debe evitarse los términos vagos. Vaya, ¿a qué se referirá un término vago? Imagínense que yo les diga, para usted, ¿qué es un café de calidad? ¿Calidad será vago o no? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, para Conrado, tomar café de calidad puede ser tal vez del café arábigo, pero tal vez para Adama puede ser tomar café oro. ¿Me entienden? ¿Calidad qué es? ¿Cómo usted mide la calidad? Claro, hay elementos que le pueden dar factores. Usted tiene que establecerlo. Vaya, por decir así, que tenga una categoría ISO de sabor de tal medida, que sea aprobado por los catadores de tal, o que sea un café, por ejemplo, de tanta altura. Ahí sí deja de ser vago. Ven ustedes, es como que yo les diga, ¿cómo se siente? Yo les aseguro que la mayor parte de los hondureños decimos más o menos. Ahí yo considero que la persona es bipolar, porque por ratitos está bien y por ratitos está mal, sí o sí. Si digo más o menos, ¿qué estoy diciendo? Que estoy bien por ratos o estoy mal por rato, ¿verdad? Entonces, en investigación, o es o no es. Entonces, debemos de quitar esos términos medios. Bueno, estimadísimos, nos vamos a quedar hasta aquí. Más bien yo me he estado desarrollando y no les he estado preguntando, pero bueno, sé que han estado leyendo y eso está bien. Nos vamos a conectar mañana, ¿verdad? Vamos a ver si hacemos una dinámica, ¿verdad? Para poder desarrollar estos contenidos. Así que llegamos aproximadamente ahí, más o menos al capítulo, a ver si veo, ya se me salió, al capítulo de el procesamiento de la información. Vimos, ahí nos quedamos, ¿verdad? En la página 198, si no más recuerdo. Eso era lo que íbamos a ver. Entonces, mañana tratemos de seguir leyendo esa parte después de este capítulo que continúa, ¿verdad? Que es el capítulo 7.11, 7.13 y 7.15, para poder avanzar en lo que podamos y ver si vemos algunos elementos prácticos ahí interesantes. Bueno, solamente, estimadísimos, cuídense, ¿verdad? Y puyemos a los demás para que entren, porque yo creo que vamos a tener que volver a clase presencial, si no miro yo que nadie se quiere presentar. Habíamos 10 y bajamos a 8 hoy. Bueno, yo sé que a veces es un poquito difícil la conexión. Hoy vieran a las 5, tuve problemas de conexión con mi computadora y siempre de alguna manera hay algún inconveniente. Pero bueno, uno tiene que prepararse siempre y tratar de hacerlo mejor. Nos vemos mañana. Cuídense. Bendecida noche. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias, abogado. Bye. Buenas noches, abogado.